porque les decíamos con Hernán Lecher analizando el impacto de las políticas económicas del gobierno de Javier Milei sobre la clase media. Hernán, ¿qué trajiste? A ver, la idea es repasar algunas de las principales políticas que ha planteado el gobierno desde la asunción el 10 de diciembre, pensando si efectivamente afecta o no a este segmento que en la Argentina es muy numeroso, que podríamos denominar clase media, podemos discutir a qué se refiere en particular, pero un segmento, digamos, en principio que tiene empleo registrado. Te lo pregunto por lo siguiente. Mira este gráfico. Ah, bueno, vas a tener que explicar. Es bastante sencillo. No importan tanto los cuadritos. Sí. ¿Qué es esto? Esto es la comparación. Por Dios que no sea un electrocardiograma, ¿no? Porque... más o menos. Te va a dar un poco... Sería un problemón. Pero a ver, ¿qué ves acá? Es la evolución de la mediana salarial. La mediana salarial es el promedio del salario que divide a la mitad de los trabajadores, deja la mitad arriba y la mitad abajo. Sí, es un poquitito debajo del promedio. Sí. Y esa mediana comparada contra la canasta básica total. Dicho de manera sencilla, si en un hogar hay una persona que tiene ese salario promedio, digamos que parte a la mitad de la sociedad, ¿cuán cerca o lejos está de ser pobre? Sí. Si no tiene otro ingreso, esto es bien importante porque estamos comparando valores distintos. Fíjate, está en 67%, es decir, 35% abajo de la línea de pobreza. ¿Se entiende? Es decir, ¿qué significa esto? Que tenés posibilidades, serias posibilidades de tener trabajo registrado en la Argentina, que se supone históricamente en la Argentina, cuando tenías trabajo registrado, no eras pobre y podés ser pobre. Bueno, es un problema que el gobierno de Alberto Fernández tampoco pudo resolver. No, claro, digamos, y de hecho, si vos te fijás, tiene una caída allí, acá no mejora, de hecho, prácticamente todo el periodo de Alberto Fernández se mantiene por debajo de, digamos, de la canasta básica total. Pero la caída profundiza seriamente este escenario que recién mencionaba. Es decir, la canasta básica es esa línea gris muy tenue. Esta línea que está acá. Que se observa ahí. ¿Ves? Bien. Está prácticamente todo el tiempo abajo. Todo el tiempo abajo. Esto no significa que todos estos trabajadores sean pobres, de nuevo, porque la pobreza se mide, o esa línea es un hogar de 2 adultos y 2 menores, con lo cual si los dos tienen ingresos, automáticamente casi seguro pasan esa línea. Pero lo cierto es que si no lo tuvieran, solo uno tuviera trabajo en ese marco, en ese promedio, en el marco de la mediana, bueno, está lejos incluso de salir de la pobreza. Diría yo, teniendo trabajo registrado, es decir, con aportes. Ahora, esto tiene que ver con la caída del poder adquisitivo derivado de la devaluación, las políticas de regulación y demás. Ahora, ¿cuál es la segunda política que implementó Milei desde la asunción de su gobierno que también afecta, diría, de lleno, sobre todo a los sectores medios? Mira, acá mucho más sencillo para explicar. Mucho más sencillo, ¿no? Casi que no tengo ni que explicarlo. Mirá cuánto aumentaron los salarios desde noviembre, diría diciembre, enero, febrero y marzo, a la actualidad casi no llega a 70%, pero fíjate los servicios, ¿no? Es decir, yo tengo casa propia, supongamos, soy de clase media, tengo casa propia, ¿cuánto me pegan los servicios? El agua en abril 210%, la luz 180% en este periodo, casi 300, un poco menos de 400%, el gas que está viniendo la boleta probablemente llegue a tu casa el mes que viene. Cuando se habla de reacomodamiento de precios relativos, ¿este gráfico lo explica? ¿Relativos a qué? Digamos, estos se reacomodaron muy bien. Bueno, sí. Aquel no. No, claro, exactamente. Es una muy buena lectura. El reacomodamiento de precios relativos, hay algunos precios atrasados, entonces lo que sucede es digamos, en alguna medida se contrapone a la inflación. La inflación sube todo. Bueno, el reacomodamiento es algunos productos, en este caso los regulados, supongamos, estaban muy atrasados, había que ajustarlos al alza. Bueno, el tema es que el salario quedó muy rezagado respecto a esas actualizaciones, con lo cual tenés una segunda política que da de lleno, sobre todo en el sector de la clase media. Pero no es todo. Esto no es todo. No es todo. Por ejemplo, no sé, que tenemos que nos sigue. Impuesto a las ganancias. Lo hemos charlado aquí. A ver si tenemos la placa. El impuesto a las ganancias. De nuevo, acá hay una cosa... Mira, te traje la serie de 2003 para acá, pero esto es un poco lo que te quiero mostrar. Esto era hasta septiembre del año pasado. Prácticamente el 10% pagaba ganancias. ¿Esto qué es? ¿La cantidad de trabajadores alcanzados por el impuesto a las ganancias? Alcanzado por el impuesto a las ganancias histórico, ¿no? Sí. El 10%. O sea, sería el 10% o el 11,1% de trabajadores registrados. Exactamente. Bien. Cae al 1% cuando en el último trimestre del año pasado y hasta hoy pagan 90.000 de casi 9 millones de trabajadores registrados.
La nueva norma que se pretende votar, en principio lleva a 13,3% los trabajadores registrados que pagan ganancias. Ahora, ¿por qué 22? Porque en realidad, ¿te acordás que habíamos hablado que si no se actualiza o se actualiza anualmente y no se actualiza los valores hasta el 2025, esto puede llegar al 22%? Es decir, si no cambian las alícuotas y los pisos, con lo cual así como estás, puede llegar a eso. Claro, entre 13 y 22%. Fíjate el salto significativo. Y acá hay un dato. Teníamos el cuadrito, lo saqué porque ya era mucho. Pero es un dato que te va a gustar porque ilustra el proceso, no por el dato en sí. En la Argentina, si vos cobrás, volvamos al gráfico anterior, si vos tenés 770.000 pesos o tu hogar cobra menos de 770.000 pesos, sos pobre. Esto que veíamos acá, ¿no? Esta es la comparación. Ahora, si cobrás arriba de 1.400.000, pagás ganancias. ¿Cuántos te quedan en el medio? El 14% nada más. Claro. Es decir, o sos pobre o pagás ganancias en nuestro país. Llama poderosamente la atención. Incidencia de la pobreza. Fíjate, justamente eso que veíamos recién se ve reflejado en esto. ¿Qué estamos viendo acá? Primer trimestre, el año por año, del 2019 al 2024. Esto es el anticipo, ya salió en algunos medios. Fíjate a cuánto se iría la pobreza en el primer trimestre del 2024. 52%. Espera, es un dato tremendo. Este dato en general oficialmente se mide por semestre. Se mide por semestre. ¿El último dato que tenemos cuál es? Hasta al segundo semestre del año pasado. Sí. Que estrictamente te había dado 41 y puchito. Sí. No es comparable porque los semestres tienen estacionalidad, así que se comparan semestres contra semestres. O sea, en este caso, primer trimestre del 23 con primer trimestre del 24. Sí, igual para el caso es más o menos lo mismo, porque el salto es brutal. Es tremendo. Sí, el salto es brutal. Fíjate, estamos hablando de casi 13 puntos. ¿Estoy bien? Sí, efectivamente. 13 puntos de salto de la pobreza entre el primer trimestre del 2023 ¿Esto es un cálculo hecho con qué información? ¿Con información oficial? La información del INDEC lo publicó Ismael Bermúdez, que habitualmente... El diario Clarín. Y algunos otros lo han calculado. Con los datos que publica el INDEC uno puede estimar, no es el dato preciso, puede estar un poquito por encima, un poquito por debajo. Finalmente el semestre va a ser el promedio de todo, de los 6 meses. Acá estamos hablando solo del primer trimestre. Y los valores también están calculados, porque de hecho el INDEC no publica de manera trimestral, así que también están estimados. Pero lo cierto es que tenés un incremento de 13 puntos en lo que tiene que ver con pobreza. Bueno, con los datos que te había mostrado hace un ratito, ponele que sea un poco más, claro, un poco más o un poco menos. Ese dato, insisto, es un dato muy interesante el que trae Hernán. Es el indicador de pobreza del primer trimestre de cada uno de estos años. Sí. Comparemos el 2023, 38,8, que ya era un número criminal, indecente, te diría, con el 51,8 que está dando en función de datos oficiales, que va en línea con lo que nos mostraba antes, con esa caída tan abrupta del salario en general. Claro. De pobreza, todo este diferencial es clase media que pasa a ser pobre. ¿Se entiende? ¿Cómo? Toda esta diferencia, si querés, esta diferencia, todo este pedazo, son, a ver, cuando no eran pobres, ¿qué eran? Clase media. ¿Se entiende? Sí, esto es clase media que pasó a ser pobre. Por eso lo traemos y lo mostramos aquí. La política ha tenido este impacto sobre la clase media. Ha metido debajo de la línea de pobreza 13% de la población adicional en el último periodo. Este es un dato tremendo, Hernán, que además va en línea con el fogonazo inflacionario, con el aumento de todos los precios, pero con el achatamiento de los salarios que explicábamos anteriormente. Digamos, tiene lógica. Número más, número menos es una resultante lógica de lo que estamos viviendo. Es una resultante, claro, casi que es la expresión final de esta cuestión. Sí. Tenemos todo lo que tiene que ver con la desregulación de algunos segmentos. Podemos hablar de las prepagas, podemos hablar de nafta. Tenemos una placa de nafta. A ver, ¿qué tiene la clase media? Habitualmente tiene un autito. ¿Bien? ¿Cómo le pega? Bueno, podríamos haber hecho el cálculo del seguro, podríamos haber hecho el cálculo del estacionamiento. Trajimos el de nafta. Fíjate el salto que pega la nafta super, ¿sí? en la petrolera estatal. Es esto, es un dato que publica SECHA, que es la Cámara de Estacioneros. Y fíjate el salto, ¿no? Es decir, viene con un incremento de 185 a 280 pesos, pero salta de 280 en noviembre a 840 en abril. En mayo, me corrijo, iba a decir probablemente, en mayo va a volver a aumentar.